Hasta ahora ya hemos trabajado en nuestro proyecto desde el punto de vista de la programación de tareas, su secuenciación y también el uso de un pool de recursos y su asignación a cada una de estas tareas. Hemos visto también cómo solucionar problemas de programación, algunas características avanzadas de Project que nos permiten al final tener un calendario fiable y con todas las asignaciones de recursos bien planteadas en nuestro programa. Vemos aquí en el ejemplo que os estaba dando que ya hemos acabado de completar nuestro calendario. De hecho, tenemos 3 fases con un hito final de finalización de proyecto y vemos aquí cómo tenemos la línea crítica, las tareas críticas marcadas y además en esta vista de diagrama de Gantt podemos ver ya que hemos estado asignando todos los recursos, incluyendo los de materiales y coste, a cada una de estas tareas. Nos aseguramos también de que en el uso de recursos no tenemos ninguna sobreasignación. Lo vemos aquí. Vemos que no nos avisa de en absoluto ninguna sobreasignación. No hay ninguna tarea excepto los hitos que no esté sin asignar por alguien y por lo tanto vamos a poder desarrollar bien el trabajo de acuerdo a este plan. De hecho, estamos todavía al inicio del proyecto, es decir, todo esto es un plan y por lo tanto todavía debemos establecer lo que se conoce como línea de base. Es decir, en este capítulo y en los vídeos que vendrán a continuación, lo que vamos a tratar es el establecimiento de una línea de base y cómo hacer un seguimiento después durante la ejecución del proyecto de que estamos en línea con esta línea de base de tiempo y de coste. O no, quizá vamos registrando las variaciones que se vayan sucediendo a lo largo del programa. Así pues, es muy importante que en este punto, cuando consideramos que nuestra planificación está finalizada, establezcamos una línea de base de proyecto en el project. De esta forma vamos a poder hacer un seguimiento durante el transcurso del proyecto. Esto es importante porque típicamente el project se usa para planificación, se va actualizando, se usan distintas versiones del mismo proyecto, pero en realidad no se utiliza en general como herramienta de seguimiento. Y lo que os recomiendo es realmente usarlo para no solo planificar tiempo, sino coste también en base a un pool de recursos. Además, que sea una herramienta útil en cuanto a que la programación de tareas sea realista, evitemos sobreasignaciones y seamos capaces de ver en este modelo de calendario todo lo que nos sucede en la realidad. Una vista muy útil para ver si ya estamos en condiciones de poder grabar una línea de base puede ser la que encontramos aquí en vista y en tablas. Vemos, por ejemplo, una vista tablas de costo. De esta forma vemos el diagrama de Gantt, pero con otras entradas, con otras columnas para cada una de estas tareas. Vemos que son columnas asociadas al coste que tienen todas estas tareas debido a la asignación de recursos que yo he hecho. Por ejemplo, Project Management pues tiene un cierto coste debido a la asignación de un Project Manager. Aquí tenemos 2 miembros del equipo de trabajo también asignados, etc. Vamos a tener también una serie de costes materiales y costes de viajes y hoteles que son de tipo coste, que van a estar aquí embebidos. También tenemos algo de alquiler, que es un tipo de recurso trabajo en esta tarea de test de aceptación. Así, por tanto, vemos que nuestra predicción de coste en la planificación a día de hoy es este número. Vemos que debido al hecho que yo no he establecido todavía una línea de base, el previsto está a 0. Y por lo tanto la variación todavía es la del propio proyecto, el real todavía es 0 porque no hemos empezado a trabajar y el restante es este. Aquí hay una opción que nos permite Project que es muy interesante, que es estos costes quizá los tenemos que pagar al final de la tarea o al principio. En general, Project nos los va a prorratear a lo largo de cada una de estas tareas, pero quizá nos interesaría en alguna de ellas pues considerar que yo lo pago, estos 800 euros los voy a pagar a la finalización de esta tarea o al inicio. Esta columna tiene esa explicación. Bien, en cualquier caso, estamos ya en disposición de poder generar una línea de base de este proyecto. Y para hacerlo, bien, esto es muy sencillo. Tan solo tenemos que ir a Proyecto y establecer línea de base. Si entramos en esta opción, vemos que como no tenemos todavía registrada ninguna línea de base,
podríamos grabar todas estas, la puedo guardar en este slot y para el proyecto completo. De forma que al hacer eso, fijaos lo que me ha pasado. Ya dispongo de una línea de base de referencia para este proyecto y por lo tanto los campos de previsto ya están actualizados en la base de datos interna de Project. Por lo tanto, ahora sí que voy a poder hacer un seguimiento de los costes reales versus los previstos. Podría hacer también otras grabaciones de baseline en otros slots. Vemos que aquí ya está indicando la fecha que está guardada este baseline y podía también a lo largo del proyecto ir guardando otras líneas de base a medida que suceden cambios, a medida que el comité de cambios del proyecto aprueba cambios mediante una petición de cambio controlada y por lo tanto pasan a formar parte de esta línea de base. Vemos que para llevar un correcto seguimiento a partir de ahora de los costes reales y de su referencia con respecto al previsto, Project nos permite una vista que es la de Gantt de seguimiento. Aquí lo que vamos a ver es que esto se nos ha transformado, el diagrama de Gantt, en un Gantt en el que podemos seguir la completación de cada una de estas tareas. Vemos que, como es lógico, estamos todavía al principio y lo que se refleja aquí en gris es lo que contiene la línea de base. Y en azul o rojo en este caso, porque todavía tengo activado el formato de tareas críticas, lo que podemos estar viendo aquí es la comparativa entre lo que se supone que yo espero que pase y lo que va a ir pasando en realidad. Si pensara en algún momento que he cometido un error ahora a la hora de grabar la línea de base, no tengo más que volver aquí, borrar la línea de base y darle a aceptar. Por lo tanto, vuelvo a tener el proyecto sin línea de base, el previsto pasa a ser 0 otra vez. Por lo tanto, no habría ningún problema en editar esta línea de base y volverla a grabar. Grabo el fichero y ahora ya dispongo de un fichero apto para hacer un seguimiento de todas las tareas y costes asociados a las tareas en función del tiempo. Ya podré sacar también todo tipo de informes en cuanto a progreso del proyecto, valor de la obra ganada, etcétera, etcétera. Os aconsejo también que podáis explorar en vistas diferentes tablas para ver lo que nos interese de cada uno de los ítems de nuestro proyecto. Nos podemos formatear y configurar las tablas que queramos con los campos que queramos aquí para hacer un correcto seguimiento del baseline. Aquí tenemos también más tablas y, por ejemplo, tenemos una interesante que es la línea de base. Aquí tenemos la tabla de trabajo previsto en la línea de base y costo de línea de base. Comienzo previsto, fin de línea de base prevista. Vemos, por tanto, que Project es muy potente en cuanto al número de campos que graba, a toda la información que está siguiendo y trazando y que podamos acceder a ella fácilmente junto con este diagrama de Gantt mediante estas tablas que nos aparecen aquí. Y si en algún campo no nos interesa visualizarlo, podemos sin ningún problema, por ejemplo aquí, ocultar esta columna, costo fijo también lo voy a ocultar y ya me quedo con la vista de tabla que a mí más me interese. Podemos dar doble clic aquí y otra vez tenemos ya un diagrama de Gantt y la información que tenemos aquí ya es de coste. Como os digo, podríamos configurar cualquier tipo de información con estas tablas. Bien, ya estamos en disposición pues de dar por sentada la línea de base de este proyecto y a partir de ahora lo que va a tocar va a ser hacer un seguimiento activo del estado de cada una de estas tareas a medida que el proyecto tira adelante.